Pecado, errar el blanco. En los últimos mensajes estamos hablando acerca de la restauración. Entre muchas cosas hemos aprendido que la palabra restauración no formaba parte del vocabulario en el huerto del Edén antes de la caída. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios y con su creación. No fue hasta la tentación del diablo que motivó la caída de Adán y Eva que apareció el concepto de pecado, que era de tal gravedad que a partir de ese momento fue transmitido a toda la humanidad y es lo que llamamos el pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos muestra que Dios, en su amor, planificó restaurar la relación perdida con el hombre a causa del pecado a lo largo de la historia, hasta llegar al mayor acto de restauración ocurrido, que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que terminará cuando vuelva por su iglesia en su segunda venida. A veces los que llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios y conocemos el vocabulario bíblico, no nos damos cuenta que para las personas nuevas muchas palabras les son desconocidas y difíciles de entender. Incluso algunos pueden tenerlas por repelentes, como la palabra pecado. Esta es la palabra que hoy vamos a analizar y nos enfocaremos principalmente en una palabra del Antiguo Testamento y sus derivados del Nuevo Testamento, reconociendo que hay otras palabras que también son usadas con un significado similar. El diccionario bíblico de Vila y Esquaín, entre otras cosas, dice: el pecado no es la mera infracción de la ley, sino el rechazo a la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. De ahí la distinción que se hace entre pecado y transgresión, siendo este último la infracción de un mandamiento conocido. Hay una diferencia entre pecado en singular, que es el que afecta a toda la humanidad, y pecados en plural, que son los que comete una persona en particular. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea más común para pecado es jatá o shatá, que literalmente significa fallar o errar el blanco. Este término se usaba en contextos cotidianos como cuando un arquero no acertaba el objetivo, pero metafóricamente también se aplicaba a fallar en cumplir con los estándares morales o la voluntad de Dios. Veamos un ejemplo en Jueces capítulo 20, verso 16, según la Biblia textual. Toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran zurdos. Cada uno podía tirar piedras con la honda a un cabello sin errar el tiro. En un sentido espiritual, jatá o shatá en el Antiguo Testamento implicaba desviarse del camino correcto o no alcanzar la perfección que Dios espera de su pueblo. En el Nuevo Testamento, la palabra quizás más usada en griego para pecado es armatia, con sus derivados. Armatia era originalmente utilizada en el contexto de la arquería y significaba fallar o errar el blanco, fallar el objetivo o no alcanzar la meta. Este término era usado en la cultura griega clásica, por ejemplo en la tragedia o en contextos de puntería, y los autores cristianos lo adoptaron para describir la condición humana de apartarse de Dios. Es extraordinariamente importante comprender el significado de la palabra pecado, porque como vamos a ver, no solamente cuando fallas el blanco haces daño a los demás y a ti mismo, sino que quiebra la relación con Dios, por lo que no solo estás en peligro de muerte, sino de perder la salvación eterna. Veamos lo que la palabra de Dios nos muestra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La escritura es muy clara. Todos pecaron. Este todos implica a todas las personas sin excepción. Incluso la madre de Jesucristo confesó su necesidad de salvación según el Evangelio de Lucas. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Podemos tomar medio en broma el pecar, pero la Biblia es muy clara. Todo pecado tiene consecuencias y genera muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Errar el blanco en no ser la voluntad de Dios produce daño, produce dolor, produce angustia, produce ansiedades, produce destrucción y produce muerte. Podemos pensar que no somos asesinos ni atracadores de bancos, pero la palabra de Dios enseña que la mentira, la ira, la envidia, los celos y muchas otras cosas producen muerte y condenación. Las Escrituras nos muestran que el origen del pecado está en el diablo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No puedes tener una vida de calidad ni de abundancia si constantemente estás errando el blanco en tus relaciones con Dios, en tus relaciones con los demás y errando el blanco contigo mismo. Los 10 mandamientos nos muestran de manera sencilla las formas más fáciles de errar el blanco y se encuentran en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Resumidos son los siguientes. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Según las Escrituras, nos encontramos que podemos clasificar los pecados en 4 grupos principales. Primero, pecados de acción, que son matar, robar, que hemos oído hace un momento. Pecados de omisión, como dice Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En tercer lugar, pecados de palabras, como son las mentiras o hablar o tomar el nombre de Dios en vano. En cuarto lugar, pecados de pensamientos, como nos dice Jesús en Mateo capítulo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hay ninguna persona que no haya caído y cae en alguno de estos pecados. El endurecimiento de corazón es uno de los peores pecados, ya que te hace creer que no tienes la tendencia a errar el blanco, pero en realidad vives esclavizado al pecado que hace que te provoque dolor a ti y a otras personas. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Querer hacer lo bueno y no hacerlo es una realidad que muestra el poder del pecado que te lleva a esclavitud. Pablo lo dijo de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A pesar de toda esta información, podemos seguir errando el blanco, pecando al mentirnos a nosotros mismos, al no reconocer que hay un poder que nos lleva a hacer lo malo, a dañar a otros y a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. La restauración de Dios para librarnos del poder del pecado está únicamente en Jesucristo, el cual no tenía ningún pecado y entregó su vida para los pecadores para reconciliarlos con Dios. Y además, el único pecado que dice la Escritura que no se puede perdonar es el pecado en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo, el Espíritu Santo te dirige al único camino, verdad y vida que es Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón para pecados por su nombre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sacrificio de Cristo realizado una vez para siempre
Es el único camino que restaura nuestra relación con Dios y nos libra del poder del diablo que nos esclavizaba. Ir en contra de esta verdad que trae el Espíritu Santo impide la salvación. Así que estate atento a estas palabras. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La única manera de acertar el blanco está en reconocer que hay una fuerza maligna que nos lleva a errar, a hacer lo malo, a hacer daño, y que Jesucristo es el único que tiene poder para librarte de la esclavitud del pecado, el único que tiene poder para acercarte a Dios, para reconciliarte con Dios. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Sientes que no puedes escapar de esa fuerza que te lleva a hacer lo que no quieres? ¿A vivir de peor en peor, de hacer daño a los demás y a ti mismo? Hoy es el momento. Ahora es el momento. El camino es muy fácil. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Abre tu corazón a Jesucristo, que es el único que puede librarte del poder de la esclavitud. El único que puede restaurar la relación quebrada con Dios. Hoy es el momento. Hoy es el momento para reconciliarte con Dios. Es el momento para enderezar tu camino. Desde Promesas de Dios te queremos dejar con esta reflexión. Jesús ha entregado su vida por ti, para que vivas en libertad. Que Dios te bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.